Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos y hermanas, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Hoy quiero compartirles una palabra de parte de Dios, especialmente a aquellas personas que estén pasando por una circunstancia difícil y en la que estén esperando la intervención de Dios para que haya un cambio en sus vidas. Vamos a ello. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el libro del Éxodo, en el capítulo 14, de los versículos 10 al 18. Y el faraón llegó, y alzaron los hijos de Israel sus ojos, y he aquí que los egipcios se movieron en pos de ellos, y temieron mucho, y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Solo para aclarar, el Eterno también es una forma en la que podemos llamar al nombre de las 4 letras, es decir, el nombre que nosotros pronunciamos como Yahvé. Es solo para aclarar dudas. Y dijeron a Moisés: si porque no había sepulturas en Egipto nos tomaste para morir en el desierto, ¿qué hiciste a nosotros al sacarnos de Egipto? De cierto, esta es la cosa que hablamos a ti en Egipto, diciendo: védate de nosotros, y serviremos a los egipcios, que mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, quedad y ved la salvación del Eterno que hará a vosotros hoy, que los egipcios que visteis hoy no volveréis a verlos más. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros callaréis. Y dijo el Eterno a Moisés: ¿qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y muévanse. Y tú, alza tu vara, y tiende tu mano sobre el mar, y héndela, y entren los hijos de Israel en el mar, en lo seco. Y yo, he aquí que yo endurezco el corazón de los egipcios, y entrarán tras ellos. Y seré honrado en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballeros. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, al ser honrado en el faraón y en sus carros y en sus caballeros. Vamos a analizar estos versículos. ¿Qué dicen estos versículos? ¿Qué dicen estos versículos al respecto de la situación de los hijos de Israel? Los hijos de Israel en ese momento estaban pasando por una situación difícil. Estaban rodeados, para empezar, tenían el mar a sus espaldas y a un ejército inmenso delante de ellos. Se encontraban en un escenario desolador y, y, y con bastantes probabilidades en contra de ellos. Prácticamente la muerte estaba al lado de ellos. En ese momento se desesperaron y, y se quejaron con Moisés. Se quejaron porque en ese momento ellos creían que iban a morir. Y se quejaron con Moisés porque en ese momento ellos pensaron únicamente en conservar sus vidas. Pero no estaban tomando en cuenta todos los años de esclavitud, de tortura y de trato tan inhumano que sufrieron a manos de los egipcios mientras eran esclavos. Muchas veces nosotros, cuando estamos como cristianos, cuando pasamos por pruebas muy difíciles, nos quejamos ante Dios diciendo: Dios, ¿por qué me llevaste de este lugar aquí? ¿Por qué cambiaste mis circunstancias? ¿Por qué ahora estoy enfrentando dificultades? ¿No era mejor para mí estar en aquel lugar, estar con aquellas personas, en tales circunstancias, y en vez de pasar por semejantes aflicciones? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Es que acaso no me amas? ¿Es que acaso me odias o quieres ver mi mal? ¿Quieres acaso que muera? Y lo que dice Moisés es muy revelador. En esos momentos debemos recordar que tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso que en todo momento se preocupa por nosotros y que busca el mejor, y que busca el mejor futuro para nosotros. Por eso tenemos que encomendarnos a Él. Pero lo que dice después Dios, lo que Dios le dice después a Moisés, es muy revelador. Dios no le dice a Moisés: no te preocupes, yo en este instante voy a borrar a los egipcios y, y ya no vas a tener que, y vas a poder estar tranquilo. No. Dios le dice a Moisés que actúe, que empiece a hacer, que empiece a trabajar. Dios le ordena a Moisés que haga algo, no que se quede quieto solamente. Y eso es lo mismo que Dios te quiere decir a ti y a mí. Dios nos dice que a veces nos hace pasar por pruebas difíciles, por circunstancias
que no son precisamente las más agradables, para que en medio de esas pruebas se compruebe cuánto lo amamos, cuánto lo apreciamos y cuánto confiamos en Él. Para que en esos momentos se demuestre que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio, que tenemos que tomar todos nuestra cruz y seguir sus pasos. No dijo que no íbamos a tener dificultades, no dijo que no iban a haber adversidades ni aflicciones, pero sí prometió que en medio de las aflicciones y dificultades iba a estar con nosotros. Sin embargo, también hizo mucho énfasis en que nosotros también teníamos que hacer nuestra parte. Él iba a hacer la mayor parte por nosotros, pero al final de cuentas nosotros también íbamos a tener que esforzarnos, que hacer nuestra parte, hacer ese sacrificio, hacer esa entrega, hacer ese esfuerzo por Dios para seguir sus pasos y, y ser como Él. Porque estamos llamados a ser santos como Él, a ser perfectos como Él. Es cierto que hemos cometido errores, hemos pecado y hemos quedado cortos muchas veces de la gracia de Dios. Sin embargo, ese no es un impedimento, porque nuestro Señor nos lo dijo y nos lo mandó. Significa que es posible, y lo sabemos porque Dios no miente, Dios no engaña ni tienta, Dios es verdadero. Por eso, tal y como Dios le dice a Moisés, que no se quede ahí parado, que empiece a trabajar, que se esfuerce, que ponga su empeño también, que haga de su parte, para que después Dios manifieste su salvación, su gloria, su honra, su poder en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos pone en una prueba difícil y no quiere que nosotros evitemos esa situación difícil. Es como si Dios nos mandara a escalar una gran montaña. Dios nos manda a escalarla. No nos dice que la evitemos, que vayamos por otros rumbos o que incluso rodeemos la montaña. No, Dios nos dice, sube la montaña. Sube la montaña. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo mando. Porque después de haber subido toda aquella montaña tan difícil, saldrás como una persona nueva. Como un hombre o una mujer de Dios completamente nuevos. Porque esto es para tu bien. Porque aunque parezca que es para tu mal, porque aunque sufras, porque aunque estés pasando por momentos difíciles, en realidad todo esto es para tu bien. Porque voy a formar en ti un carácter, porque voy a formar en ti una mentalidad nueva, porque voy a formar en ti un espíritu nuevo, con el cual me vas a agradar aún más, con el cual vas a poder manifestar aún más amor hacia mí y hacia tu prójimo, con el cual vas a poder ser un hombre o una mujer virtuoso o virtuosa que dé el ejemplo a los demás. Ahora, aquí se narra cómo Dios endureció el corazón del faraón. Y aquí muchos podrían decir, oye, hermano, pero eso no significa que Dios es malo. ¿No significa que Dios obligó al faraón a hacer algo malo? Y no, hermanos, la respuesta es que no. Porque antes de este capítulo del Éxodo, Dios muchas veces le dio la oportunidad al faraón de que se arrepintiera, de que dejara ir a los hijos de Israel de Egipto para que todas las plagas acabaran. Dios le mandó muchas advertencias al faraón. Y así como mandó muchas advertencias al faraón, así hoy en día manda muchas advertencias a la humanidad. Porque todavía existen reyes, todavía existen sacerdotes y profetas de Dios. Porque el día en que recibimos el bautismo, somos constituidos como reyes, sacerdotes y profetas de Dios. Entonces todo hijo e hija de Dios puede hacer ese servicio de rey o reina, sacerdotes y profetas, de llevar el evangelio de Cristo al mundo, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros seres queridos y también a nuestros enemigos. Es nuestro deber como reyes, sacerdotes y profetas llevar el reino de Dios al mundo. Y de la misma manera en que Dios advirtió al faraón, hoy en día sí Dios advierte a la humanidad, para que se arrepienta y se convierta de sus pecados y no tenga que pasar por tan terribles aflicciones y sufrimientos como los que hoy en día se están viendo en el mundo. Solo miren la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.
Solo miren toda la situación que está pasando en Israel. Miren las guerras, miren toda la persecución que está ocurriendo, toda la persecución hacia los cristianos en Siria, en Europa, incluso en países como Estados Unidos y Canadá, que nosotros pensaríamos que tiene total, que son países que tienen respeto por las creencias de las personas. No es así, hermanos. Ya se está viendo la persecución. Ya se están viendo las cosas que anunció Jesucristo en el Evangelio. Guerras, plagas, pestes, violencia, una gran apostasía. Naciones que antes eran católicas y eran fieles a Dios, ahora se están volviendo hacia dogmas y doctrinas del demonio, como Francia. Por eso Dios, al igual que advirtió al faraón de todas las consecuencias que vendrían por rehusarse a obedecer su voluntad y seguir su propia soberbia, y seguir su propia voluntad, así Dios también advierte hoy en día a las personas que no tienen a Dios. Y también a los cristianos tibios, porque siendo cristianos estamos llamados a dar el ejemplo a los demás. De nosotros se exige mucho más que a las personas que no conocen a Dios, porque nosotros, conociendo a Dios, tenemos que ser como Cristo, ser hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza, espejos que reflejen su luz, personas que lleven su amor a los demás. La razón por la que Dios endureció el corazón del faraón fue por el mismo motivo por el que Dios eh, cierra, endurece los corazones de otras personas. ¿Por qué? Porque antes de que Dios cierre los corazones de las personas, Dios les ha dado la oportunidad a aquellas personas de arrepentirse, de convertirse, de aceptarlo en sus vidas y de entregarles sus vidas, para que Él les conceda su paz, su amor, su alegría. Pero estas personas, eligiendo sus propios deseos y buscando únicamente su propia satisfacción, eligieron vivir en tinieblas, separados de Dios, la fuente de todo bien. Y por eso Dios, aunque es todopoderoso, también respeta nuestra decisión, porque nos concedió el libre albedrío, porque Él no creó a nadie para obligarlo a amarlo, sino que Él nos creó para que nuestra propia voluntad, en nuestro propio, para que por nuestra propia voluntad y entendimiento nosotros eligiésemos estar con Dios, nosotros eligiésemos amarlo a Él. Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Y si tú quieres estar separado de Él para toda la eternidad, Él respetará tu decisión. Por eso cuando se dice que en las escrituras, o cuando dicen los padres de la iglesia, que Dios cierra el corazón, que Dios endurece el corazón de una persona, significa que Dios le concede aquello que la persona quiere. El Espíritu de Dios se aleja del corazón de aquella persona. La voz de su conciencia deja de hablarle. La voz de la conciencia es una voz, es la voz de Dios. Y el día en que Dios cierra el corazón de una persona, es decir, el día en que Dios le deja a esa persona, eh, le permite a aquella persona aquello que quería, es decir, estar separado de su gracia, estar separado o separada para siempre de Él, Él retira su Santo Espíritu. La voz de la conciencia, es decir, su voz, ya no suena más en aquella persona. Y esa persona es y Dios le permite a esa persona aquello que quería. Esa persona entonces es entregada a sus más perversos y oscuros deseos. Y esa persona empieza a perder todo juicio, todo juicio, todo entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y esa persona es entregada a las tinieblas, porque esa fue su voluntad, seguir en las tinieblas. Por eso aquí Dios endureció el corazón del faraón y de estos hombres que lo siguieron para matar a los hijos de Israel. Dios les dio la oportunidad de convertirse y arrepentirse, de dejar su pecado atrás, de ya no vivir en odio, de ya no vivir en ira, de tener paz
de empezar a reconstruir sus vidas como personas nuevas. Pero estas personas eligieron seguir en su maldad, y por eso el Espíritu de Dios se alejó de sus corazones. La voz de su conciencia se apagó, y esas personas fueron entregadas a sus más perversos y oscuros deseos. Por eso nosotros, por eso nosotros decimos, cuando ocurren estos casos, Dios quiere la conversión de todos los pecadores, de todos los criminales, de todos los asesinos, de todos los violadores. Dios quiere la salvación incluso de los peores pecadores. Pero si estos pecadores no se arrepienten y se convierten, la justicia de Dios no será burlada. La justicia de Dios será ejecutada, porque nadie se burla de Dios. Y si estas personas, en su propia voluntad, eligieron vivir separadas de Dios y hacer el mal, no por eso el nombre de Dios será deshonrado. La justicia de Dios será glorificada. Por eso Dios menciona aquí en el texto que será glorificado en el faraón y en su ejército. Porque a pesar de la soberbia, de la maldad y de la perversión de estas personas, la justicia de Dios fue glorificada. Él como el justo juez, Él como el santo de Israel, Él como el guardián de Israel, de su pueblo, fue glorificado. Él quiere la salvación y la conversión de todos, pero no se dejen engañar. Incluso si los pecadores y si los criminales no se convierten, nadie se podrá jamás burlarse de Dios, y la justicia de Dios será glorificada. Por eso, queridos hermanos, con este análisis de la palabra de Dios, quiero decirles lo siguiente. Puede que estén pasando por una circunstancia muy difícil. Puede que se sientan sin esperanza y sin aliento, que quieran rendirse. Pero a veces lo que quiere Dios que hagamos en esos momentos es seguir luchando, seguir empujando, seguir con la buena batalla, tener fe a pesar de las dificultades y poner de nuestro granito de arena, no importa cuán pequeño sea, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y eventualmente, Él nos liberará de tales circunstancias. Él hará ver su salvación en nuestras vidas, y tanto su misericordia como su justicia triunfarán en nuestras vidas. Porque no solo es un Padre misericordioso y amoroso, también es un Rey justo y santo que defiende a sus hijos e hijas. Bueno, bendiciones. Salve María. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.